Bueno, yo trabajé en el Bulli en el año 2008 y creo que, bueno, al final el cocinar con ellos, el que la gente viera la cultura mexicana, pues ellos también decidieron en que yo viniera a Barcelona a poder participar en algún proyecto cultural junto con ellos, ¿no? Bueno, creo que realmente no hay un plato muy famoso, sino hay todo el tema cultural es algo que deja muy claro la esencia de Hoja Santa, ¿no? Las salsas, los moles, y si tuviéramos que hablar de algún plato en principal, yo creo que un mole que tenemos que tiene alrededor de 50 ingredientes, que es totalmente vegetal, sería el plato principal. Bueno, Barcelona se podría decir que es como un Miami europeo, ¿no? Mezcla de culturas, entre el Mediterráneo, es fácil moverte, el acceso de carreteras es bastante rápido, de ferries, ¿no? Yo creo que Barcelona al final genera mucha cultura a nivel europeo y sobre todo que también Barcelona es una ciudad muy cultural, ¿no? Podríamos decir que hay tantos artistas a nivel culturales, yo qué sé, plásticos, diseñadores industriales, pintores, escultores, pues que también dan poder a que la gente pueda venir a Barcelona a tener. Y sobre todo la gastronomía, ¿no? La gastronomía en Barcelona es muy fuerte, ¿no? Sobre todo por el producto del entorno, ¿no? Bueno, a ver, la historia de la máscara realmente, pues, en México existe la tradición de la lucha libre, ¿no? Un día, pues sacándonos una foto con Rolling Pin, nació la idea de ponerme una máscara como para dar un tributo a la cultura de la lucha libre en México y la cultura mexicana, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, pues había gente en México que por necesidad también y obviamente por deporte, porque el deporte pues siempre existe, los luchadores tenían una máscara y iban a luchar y a hacer deporte y tenían un personaje en su vida, ¿no? Pero pues a lo mejor pues el otro personaje en su vida era un cocinero o una persona que trabajaba de mecánico, ¿no? En esta ocasión pues yo me he puesto una máscara porque a lo mejor puedo ser un luchador, pero también soy un cocinero, ¿no? Y entonces ese es un poco el tributo. Bueno, mi inspiración realmente viene de la gente que está en mi país, de la cultura que tenemos y que comemos cada día. La gente que hay en mi país, pues siempre come bien a nivel cultural. La gente que está en mi país, pues también obviamente me inspira a decir, pues tu abuela hace un mole súper especial en algún momento, ¿no? Por alguna fiesta o por algún amigo o por alguna, o por alguna, ¿cómo se puede decir? Reunión, ¿no? De personas. Creo que la cultura a nivel gastronómico en México pues es una cultura muy fuerte que tiene muchas bases a nivel ingredientes,
producto, ¿no? A nivel, bueno, liturgia, que no sé cómo podríamos decir, ¿no? O sea, es algo muy basado en las raíces de la cultura mexicana, ¿no? Su comida. Bueno, yo creo que a nivel digital, número uno, pues documentarlo todo es muy importante, ¿no? O sea, documentarlo y tener una relación de cuándo y de dónde parten las cosas. Y en 5 a 10 años creo que veremos, obviamente con la ayuda de muchas cosas, de productos, de tecnología, pues veremos también una cocina más saludable, una cocina más verdadera y una cocina más autóctona, ¿no? Creo que también esto a los cocineros nos ayuda mucho a darnos cuenta de que no solamente la cocina es llegar y cocinar, sino también hay que escribir de recetas, digitalizarlo, sacar fotos, etcétera, etcétera.